Lección Divina del Domingo de Pascua de Resurrección. Evangelio de San Juan 19, 1 a 9. 24 de marzo de 2024. Él debía resucitar de entre los muertos. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor Jesucristo, hoy tu luz resplandece en nosotros, fuente de vida y de gozo. Danos tu espíritu de amor y de verdad para que, como María Magdalena, Pedro y Juan, sepamos también nosotros descubrir e interpretar a la luz de la palabra los signos de tu vida divina presente en nuestro mundo, y acogerlos con fe para vivir siempre en el gozo de tu presencia junto a nosotros, aun cuando todo parezca rodeado de las tinieblas de la tristeza y del mal. Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Dao Santo Evangelio según San Juan 20, 1 a 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio, y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros, e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. Para el evangelista Juan, la resurrección de Jesús es el momento decisivo del proceso de su glorificación, con un nexo indisoluble con la primera fase de tal glorificación, a saber, con la pasión y muerte. El acontecimiento de la resurrección no se describe con las formas espectaculares y apocalípticas de los evangelios sinópticos. Para Juan la vida del resucitado es una realidad que se impone sin ruido, y se realiza en silencio, en la potencia discreta e irresistible del Espíritu. El hecho de la fe de los discípulos se anuncia, cuando todavía estaba oscuro, y se inicia mediante la visión de los signos materiales que los remiten a la palabra de Dios. Jesús es el gran protagonista de la narración, pero no aparece ya como persona. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. En el día después del sábado. Es el primer día de la semana, y hereda en el ámbito sagrado la gran sacralidad del sábado hebraico. Para los cristianos, es el primer día de la nueva semana,
el inicio de un tiempo nuevo, el día memorial de la resurrección, llamado Día del Señor. De madrugada cuando estaba todavía oscuro. Quizás Juan subraya la falta de luz para poner de relieve el contraste simbólico entre tinieblas, como la falta de fe, y la luz, como acogida del Evangelio de la Resurrección. María Magdalena fue al sepulcro, y vio removida la piedra que lo cerraba. Removida, o sea, quitada. El evangelista nos remite a recordar las palabras de Juan Bautista, Juan 1, 29, donde señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La piedra quitada y derribada a un lado del sepulcro es un signo material de que la muerte y el pecado han sido quitados por la resurrección de Jesús. María Magdalena echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo. Quiere al menos compartir con ellos el último dolor por el supuesto ultraje hecho al cadáver. Pedro, el discípulo amado, y la Magdalena se caracterizan por un amor especial que los une a Jesús. Es precisamente este amor, el que los vuelve capaces de correr en búsqueda de los restos de la persona amada. Corrían los dos juntos. Pero el otro, llegó primero. Pero no entró. La carrera revela el ansia que viven estos discípulos. El pararse del otro discípulo es mucho más que un gesto de cortesía o de respeto hacia un anciano. Es el reconocimiento tácito y pacífico, en su sencillez, de la preeminencia de Pedro dentro del grupo apostólico, aunque esta preeminencia no se subraye. Es, por tanto, un signo de comunión. Los lienzos en el suelo y el sudario. Plegado en un lugar aparte. Ya el otro discípulo, sin siquiera entrar, había visto algo. Pedro, pasando la entrada del sepulcro, descubre la prueba de que no había habido ningún robo del cadáver, ningún ladrón hubiera perdido el tiempo en desvendar el cadáver, extender ordenadamente los lienzos, y las fajas. Por tierra pudiera haber sido traducido mejor por extendidas o colocadas en el suelo, y plegar aparte el sudario. La operación se hubiera complicado por el hecho de que los óleos con los que había sido ungido aquel cuerpo, especialmente la mirra, operaban como un pegamento, haciendo que se adhiriera perfecta y segaramente el lienzo al cuerpo. El sudario, además está plegado. La palabra griega puede decir también enrollado, o más bien, indicar que aquel paño de tejido ligero, había conservado en gran parte las formas del rostro sobre el cual había estado puesto, casi como una máscara mortuoria. Pedro, vio. El otro discípulo, vio y creyó. El otro discípulo, ciertamente, no ha visto nada diverso de lo que ya había visto Pedro. Su fe es todavía una fe inicial, tanto que él no encuentra el modo de compartirla con Pedro o María, o cualquiera de los otros discípulos. En el sepulcro, todo resulta en orden, aunque falta el cuerpo de Jesús, y Pedro consigue ver bien en el interior, porque el día está clareando. Para el cuarto evangelista, sin embargo, el binomio, ver y creer, es muy significativo y está referido exclusivamente a la fe en la resurrección del Señor. El binomio, visión y fe, por tanto, caracteriza a todo este capítulo, y el discípulo amado se presenta como un modelo de fe, que consigue comprender la verdad de Dios a través de los acontecimientos materiales. No habían comprendido todavía la Escritura. Se refiere evidentemente a todos los otros discípulos. También para aquellos que habían vivido junto a Jesús, por tanto, ha sido difícil creer en Él, y para ellos, como para nosotros, la única puerta que nos permite pasar el dintel de la fe auténtica, es el conocimiento a la luz de los hechos de la resurrección. Contemplatio.
La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. Para abrir el corazón y dar lugar dentro de mí a la palabra de Dios. Vuelvo a leer lentamente todo el pasaje. También yo estoy en el jardín, el sepulcro vacío está delante de mis ojos. Corro también con María Magdalena, con Pedro y el otro discípulo. Dejo que resuenen en mí las palabras de María Magdalena. Me dejo sumergir en el estupor gozoso de la fe en Jesús resucitado, aunque no lo veo con mis ojos de carne. Comprendo que la resurrección de Cristo es el evento más importante de toda nuestra historia. ¿Qué significa esto para mí? Discierno profundamente lo que Jesús hizo por mí, y para mí. Comprendo que la resurrección de Cristo atañe a toda persona humana, de todos los tiempos, y que por sus llagas y su sangre he sido redimido, rescatado. Contemplo ahora a la Iglesia, cuerpo místico de Jesús resucitado, como el más hermoso regalo de Dios para la humanidad. Himno extraído de la carta de Pablo a los Efesios, véase Efesios 1, 17 a 23. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él. Cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Oración final. Secuencia. Ofrezcan los cristianos, ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza, venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte, en tu victoria santa. Propósito de esta lección divina. Observemos nuestra vida y la realidad que nos circunda de cerca o de lejos. Elijamos entre la mirada de Pedro, que ve los hechos, pero permanece firme en ellos, a la muerte y a la sepultura de Jesús, o la mirada del otro discípulo, que ve los hechos y descubre en ellos los signos de una vida nueva, a la que todos estamos siendo constantemente llamados por Cristo resucitado.